Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones presenta a los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez. Ella lo dijo: quiero caminar, Padre, y tú le concedes la petición a la gente de fe. Oramos por un milagro creativo. En Señales y Maravillas. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que tú pases un tizón encendido por mis labios, Señor, y que seas tú hablando a tu pueblo santo, Señor. Que seas tú, Espíritu de Dios, dando la palabra correcta en el nombre poderoso de Jesús. Y prometemos darte toda la gloria, toda la alabanza a ti. Ya tenemos ahí Marcos 1:14. ¿Qué dice ahí? Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pastora, ya yo me arrepentí y estoy creyendo en Jesús. Pero Dios me hablaba del verdadero evangelio. Del verdadero evangelio según la palabra de Él. No según nosotros, no según mi entendimiento, no según mi conciencia, o lo que haya podido estudiar, o lo que haya podido aprender en el mundo. Es según la palabra. Entonces Dios me lleva a Gálatas, Gálatas 1:6, y mira lo que dice. Este es el apóstol Pablo. Después de haberles enseñado por un tiempo, él va y les escribe esto y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo: evangelio diferente. Eso no es en esta casa. Porque ¿cuántos de los que están acá saben que nuestros padres espirituales predican la palabra de verdad? Que se le dice al pecado, pecado. Que hemos sido tildados de religiosos porque no nos vamos para un karaoke, porque no hacemos las mismas cosas que hacen los que están en las tinieblas. ¿Cuántos saben eso? Pues entonces yo prefiero ser religiosa e irme con Cristo. Amén. Pero no es religión. Jesús no vino a predicar religión. Jesús vino a predicar y a establecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. Entonces cuando sigo leyendo, veo que Pablo estaba consternado. Decía: wow, ¿quién les dijo esto? El 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea apartado, sea alejado de ti. Si a usted se le está hablando de la santidad, porque esa es la voluntad de Dios, de que tú seas santo. Estamos ayunando, los apóstoles, los líderes, los pastores, la congregación, para que se cumpla la palabra de Isaías, que el verdadero ayuno es para romper ligaduras de impiedad, para romper ataduras, para sacar lo que no conviene de nuestras vidas. Entonces tú tienes que entender qué es lo que significa santidad. Y cuando estás en santidad, vives el verdadero evangelio de Jesucristo. No es tu evangelio particular, no es el evangelio del pastor fulano, no es el evangelio de la pastora fulana, no, es el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces cuando seguía ahí con el Señor, yo le decía: Señor, guíame tú, muéstrame.
cuando hago una remembranza de todo lo que nos han enseñado y de lo que Dios por su misericordia nos ha enseñado por su palabra, yo digo, algunos hemos tenido nuestros caminos equivocados. Necesitamos examinarnos, hacer una retrospectiva de nuestra vida y ver si estamos viviendo el verdadero evangelio. Hace rato los chicos cantaban que descienda el fuego, que venga el fuego, que venga, descienda. Señor, llena tu casa de tu gloria, inúndanos con tu presencia. ¿Usted cree que si no estamos en santidad y el fuego de Jehová viene y la gloria de Jehová viene y nos desciende sobre nosotros y nos aplasta y no estamos en santidad, nos iremos con Él? Hay que pensar eso, ¿verdad? Yo pasé mucho tiempo pensando eso desde que empezamos el ayuno, desde que el apóstol habló de la santidad y ha estado dando el tema de que un hombre de Dios y una mujer de Dios debe ser como primera de Timoteo 3, que debe ser hombre de una sola mujer, que no debe ser contencioso, que no debe ser pendenciero, que no debe ser dado al vino, que no debe esto, que no debe aquello. Y eso retumba sobre mi mente, en mi corazón. Y mi esposo me decía: mami, somos un libro abierto, somos una carta leída. Cuando tú estás en una posición de eminencia, la gente tiene que ver en ti la santidad, la gente tiene que ver en ti a Cristo, porque es que tú, dice la palabra, que eres una carta leída. Entonces creo, ¿de quién me estoy escondiendo? Dios no puede ser burlado, dice Gálatas también. Entonces yo quiero que vayamos a la palabra y tú puedas recrearte allí. ¿Sabes? A veces, dice ahí mismo en la carta de los Gálatas, hay hermanos que llegan y te seducen y te quieren envolver con palabrerías, cosas incorrectas para sacarte del propósito. No te cuento nada que yo no haya vivido. O en la congregación donde fuimos, donde nacimos, o acá. Esta es una iglesia santa. ¿Sabe? Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando nosotros hablamos, a veces hay gente que, como dice mi apóstol, no le gusta que uno se vaya contra el pecado. Vamos a ir fuertemente contra el pecado, no contra el pecador, porque Jesús lo ama y murió por él en la cruz del Calvario y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si hay cosas que hay que alinear, como yo le digo a veces a mis hijos, si se les sale una tuerca y hay que apretarla, se les apretará. Pero al pecado hay que decirle pecado. La Biblia lo dice: si tú te conviertes a Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que robaba, no robe más. El que mienta, no mienta más. El que fornique, no fornique más. Y en el culto pasado yo decía: el que le meta el guante, ya no meta más el guante más, o a su esposa o a su esposo. ¿Sabe? Porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús vino a predicar ese evangelio. ¡Wow! Y cuando tú lees los evangelios, te pasas por Mateo, te pasas por Lucas, te pasas por Marcos, te pasas por Juan, y llegas también a las cartas paulinas. Tú dices: wow, por donde Jesús pasaba, donde Jesús llegaba, todo era vivificado. Se establecía el reino de Jesucristo. Y lo decía también en el culto pasado. Yo me imagino que cuando él caminaba y había flores marchitas y había terreno sin grama y había algo allí, todo lo que iba a su paso iba reverdeciendo, iba floreciendo, iba vivificándose, porque Él es la vida. Él es la vida. Entonces, si tú estás en esta iglesia, si tú estás en el cuerpo de Cristo, todo lo que en tu vida estaba muerto, se tiene que vivificar en el nombre de Jesús. Si tú llegaste a este lugar con un matrimonio destruido, Dios lo tiene que vivificar por su misericordia y por tu buen testimonio.
Porque Apocalipsis dice que somos salvos por la sangre y por el testimonio. Pero hablaba hace rato ahí con un varón afuera y me decía: pastora, esa palabra que diste, wow, es testimonio de lo que estoy viviendo. Estoy recién casado, pero fui a la casa de la esposa, de la familia de mi esposa, y tomé la palabra y les prediqué, y vino un quebrantamiento sobre toda la familia, pero dejé el nombre de Jesucristo en alto, di testimonio del que vive en mí. Y yo le dije: oh hijo, la gloria sea para Dios, te felicito. Amén. Pero si tú estás en el reino, tú tienes que tener los beneficios del reino. Si Jesús vino a predicar que el reino se había establecido, tú tienes que tener los beneficios del reino. Pero ¿cómo tendremos los beneficios del reino? Con la santidad. Entonces vamos a buscar donde dice en la palabra. Primera de Juan 2, 4 y 6. Mira lo que dice ahí. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Yo soy cristiano, y eso que es cristiano, y eso que es evangélico, pero sigo haciendo las cosas equivocadas que hacía antes. ¿Qué dice ahí? ¿Que se convierte en qué? No escucho. En un mentiroso. Pero Apocalipsis dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces yo le decía al Señor: estoy viviendo el evangelio correcto, Dios, ayúdame, ayúdame. No quiero fallarte. Quiero que si toca la trompeta me quiero ir contigo. No quiero estar en la tribulación. No quiero perecer y que haya sido en vano el servirte. Quiero ser una mujer de Dios genuina. Que mi sí sea sí, que mi no sea no, y que no tenga doblece, de que no busque la palabra para solapar mi pecado o para torcer, como decía nuestro apóstol, para manipular, para no. Amados, tenemos que buscar la revelación del Cristo de la gloria. Tenemos que orar para que la palabra sea revelada a nuestros corazones, y cuando la palabra es revelada, la podemos vivir. Hay mucha gente que dice: Dios me habló. Gloria a Dios. A mí Dios no me habla así audible. Yo pienso y digo, yo le digo a mi esposo: cuando Dios me hable así, tú me irás a recoger dentro de 8 días del piso. Porque esa es la palabra de Dios. Mire, cuando usted escucha a Dios, wow, esa es la palabra del Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, al que le dijo a la luz hágase, al que puso las estrellas, al que le dijo a la hierba nace, al que creó al hombre. Esa es la palabra del Omnipotente. Yo no dudo que Dios te hable, pero siempre he tenido esta disyuntiva. Si Dios te habló, tú tienes que cambiar de dirección. ¿Sabe? El arrepentimiento es un cambio de dirección, y el evangelio de Jesucristo es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y la palabra dice que no nos debemos avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, cuando tú vives el verdadero evangelio de Jesucristo, tú vas a echar mano de todo lo que Él tiene prometido para ti. No es fácil, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. La palabra dice que si no somos santos, usted es un santo del Señor, amén. Usted es un santo porque Cristo te redimió,
por su sangre en la cruz. Y tú estás llenándote de la palabra de Dios. Y cuando la palabra empieza a abundar en ti, Él empieza a santificarte por el lavamiento de la palabra. Entonces tú eres un santo. Porque si por ahí a otros le dicen santo, ¿cómo que tú no eres santo? Si tú tienes al verdadero que es santo, 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 3 veces santo. Entonces tú estás viviendo el evangelio correcto. Tu familia está viendo que tú estás viviendo el evangelio verdadero, el evangelio que transforma vidas, el evangelio que cambia de la dirección de una familia que va al despeñadero y Dios la pone en delicados pastos. Tenemos que ver si estamos viviendo el verdadero evangelio. Y yo le decía: Padre, háblame. Señor, yo me arrepiento si no lo estoy haciendo. Señor, esta palabra no era para usted. Yo empecé mi ayuno y empecé a leer esa carta de los Gálatas, y como a todos nos sorprenden, nos llaman y nos dijeron que nos tocaba batear. Amén, amén. Yo solamente dije amén, pero no he podido dormir desde que me dieron la noticia. Imagínense, dormí sin comer. Entonces, wow. Pero Dios es mi fortaleza. Yo le dije: que seas tú hablando a través de mí a tus santos, a tus hijos. Y cuando hoy me encuentro con otra sierva de Jesucristo, me dice: wow, ese ayuno ha estado tremendo. Lo que el pastor ha estado hablando es de la santidad. Y yo: varón, esa fue la palabra que Dios me dio. Wow. Dios quiere santificarnos a todos. A todos. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. ¿A qué te llamó Dios? Dígalo conmigo. A la santificación. Cuando tú te santificas, cuando tú lo buscas verdaderamente, ¿sabe? Yo a veces veo al apóstol y al apóstol orar y adorar y buscar. Los hemos visto infinidad de veces, hemos andado manejándoles a ellos y ellos empiezan a cantar y hablar en lengua. Están en todo tiempo buscando a Dios. Y hay gente que se atreve a juzgarlos sin saber. O a nosotros. Usted sabe, yo estoy disfrutando de un beneficio del reino por buscarle. Nos llamaron a ayuno. Yo pienso que vamos a ayunar son los grandes y la gente grande. Aunque mi hijo ya está grande, tiene 18 años. Pero cuando yo llegué de dejar a su papá aquí en el ayuno y se fue, y llegué a la casa y le dije: papi, ¿vas a comer, hijo? ¿Vas a comer? Ahí te serví la comida. No, mamá, yo estoy en ayuno. Bendito. ¿Y cuándo tú decidiste eso? Bueno, pero el apóstol lo llamó ayuno. Ah, bueno, amén. Ah, pero es que la pastora soy yo y el pastor es mi esposo. Mi hijo no es un pichón de pastor. Yo creo que sí en el nombre de Jesús, pero todavía no ha sido ungido. Es un joven. Nos juzgan a veces por las actitudes de ellos. Nosotros le estamos predicando a Cristo. Él sabe que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Él tiene que buscar su salvación. Él tiene que buscar a Dios, pero él decidió poner su cuerpo en servidumbre, como dice la palabra, estar ahí en el ayuno. Ayer cuando llegué de ministrar a una pareja, yo lo veía tan débil y dije: papito, si quieres come, oíste, tómate una agüita de avena, porque ya uno sabe por dónde él está pasando y con qué está luchando. Pero entonces yo dije: wow, ese es un beneficio de vivir en tu palabra, de trabajarte, de servirte. Que sé que él está allí en el ayuno buscándote, y lo veía con la Biblia, y lo veía encerrado en un cuarto. Gracias, Dios, para tu gloria, para tu honra. Manténlo en senda de rectitud. Y yo oro por él. Ahorita viene una etapa difícil que es la universidad, pero yo estoy aprovechando los beneficios de estar en el reino, de vivir el verdadero evangelio. Como yo se lo he dicho a ellos, si usted nos hubiese visto, ¿verdad? Usted estuviese criado viéndonos tomando alcohol, golpeándonos, maltratándonos a su papá y a mí, pues eso fuera lo que usted hubiese copiado. Pero como usted lo que ha crecido viéndonos es buscando a Dios, entonces copie eso. En el nombre de Jesús. Porque somos fáciles para copiar lo malo, pero qué difícil nos es copiar lo bueno.
Por eso es que es fácil vivir un evangelio torcido, pero difícil vivir el verdadero evangelio. El evangelio de Jesucristo, que lo único que quiere es tu santidad. Y no le cuento esto para vanagloria, no. Eso nos ha costado muchas lágrimas, mucho ayuno, mucha persecución, mucho vituperio. Pero nos hemos levantado como Job del polvo, porque hemos decidido vivir el verdadero evangelio. El que quiere es tu santidad. El que tú te des sin reservas, en que tú le puedas decir: Señor, he fallado, pero heme aquí para que tú hagas como tú quieras. No es el evangelio que tú tienes en tu mente. Yo le decía anoche: Señor, pero es que yo quisiera estar con mi esposo en el ayuno. Me dijo: no es lo que tú quieras, Yaimar, es lo que yo tengo para ti. Y aun cuando lo despedí ayer, porque siempre los que nos conocen saben que andamos juntos, yo: papi, te extraño. Y el pastor se reía: pero mi hija, si se va a buscar a Dios. Aún yéndose a buscar a Dios, hay una conexión, hay una cosa que me hace, wow, pensar, ¿sabe? En que yo necesitaba este tiempo a solas con Dios y ver si estamos viviendo el verdadero evangelio, mi familia y yo. No estoy hablando de ti, es mi familia y yo. Y cuando veía a Pablo cómo le hablaba a los Gálatas y le decía: wow, estén atentos, que hay hermanos que se meten en la congregación y empiezan a contaminarte y a seducirte y a decirte cosas. Pero podemos ir al karaoke, pero si, ¿quién te va a ver acá? El apóstol no viene para el karaoke. Podemos ir, ponte esa ropa, haz lo que haz desafuero, te arrepientes y Dios te perdona. Yo quebranto eso en el nombre poderoso de Jesús. Y tú te guardas en santidad, porque tú puedes tener 18, 15, 16, 40, 50, no hay edad. Y cuando vienen esos, tú tienes que alejarte de ellos, darles una palabra, porque si tú estás lleno de la palabra, Dios te va a armar con una espada y tú vas a defender. Dice: estar presto para presentar defensa del evangelio, de la fe en la cual tú has creído. Pero si la palabra de Dios no está en ti, si la búsqueda de Dios no está en ti, si el Espíritu de Dios no está en ti, te van a alar al terreno de ellos. ¿Sabe? En diciembre se muere un espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Entonces nuestros familiares se dejan usar por Satanás, nos perturban la paz. Aunque yo le decía a mi esposo: yo tengo paz, yo tengo paz, varón. No me importa, decía como la gente, pero wow, desde que se convirtieron a Cristo, no se pueden tomar ni un vinito. Brinden un vinito. No, gracias. Oye, pero ahora no son sociables. Bendito, decía yo, porque no hago lo que tú haces. Ah, ¿por qué tú no haces lo que yo hago? ¿Por qué tú no vienes los domingos a la iglesia conmigo? ¿Por qué tú no quieres orar conmigo? ¿Por qué tú no quieres leer la palabra conmigo? Ah, pero tú sí quieres que yo me vuelva contigo. No, amado, te bendigo. Dios, gloria a Dios. Mire, que a mí que me calle solamente Dios, y Dios me calló, me enmudece, porque he aprendido que Dios no me llamó a contienda, que Dios me llamó como una embajadora del evangelio de Jesucristo, que Dios no me llamó a contender, y menos con mi familia. Hemos tenido una posición fijada. La palabra también me dice: si no abandonas a padre, a madre, a hijo, a hermano, a esto, por mí. Eso no quiere decir que yo no honre a mis padres, que yo no honre a mis hermanos. ¿Sabe? Cuando fuimos a Barinas, yo fui con una palabra que Dios me dio. Fui por obediencia.
porque la recibimos de nuestros padres espirituales. Y cuando Él siempre me ha ministrado, me dice: a donde te envíe irás, y lo que te digas que haga, harás sin preguntar. Y nos dijeron: se toca ir para Barinas. Usted diría: la pastora estaba alegre porque su familia es de allá. No, yo quería irme, no sé, para allá, para Paraguán, no sé, para Paraguán, por allá, una cosa bien lejos. Porque qué difícil es predicarle a la familia, hermano. Porque ellos creen que tú te convertiste a Cristo y sigues siendo la misma de antes. Y tus hermanos te ven como tus hermanos, y tus tíos te ven como la sobrina, y no te ven como lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, mire, nos vamos para allá. Y yo le dije: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. Tengo una hermana rebendecida, mi sangre. Pero como le dijo el apóstol, Dios nos estaba enseñando las profundidades de su amor y lo que hay que buscar en el reino de Dios. Cuando llego allá, yo le doy gracias a Dios por Cristo. Esa mujer me hizo la vida a cuadrito. Mi cuñada me hizo la vida a cuadrito. Me corrieron de donde estaba. Yo decía: Señor, pero si tú me enviaste, Dios mío, tú le dijiste a nuestro apóstol. Y Dios me decía: a Canaán te llevo. Pero ¿cómo que a Canaán, si esto parece, no sé, Egipto? A Canaán te llevo. Señor, pero es que esto es muy rudo, me provoca, bendecila. Se metió con mis hijos, vituperó a mi hija, vituperó a mi hijo, los maltrató y toda la cosa. Y en esa circunstancia tan álgida, ¿vale?, que siempre se vivía en mi familia con ella. Yo soy la mayor y siempre yo era la que la corregía. Esta vez no pude, porque la misericordia de Dios la alcanzó. Yo tuve que callarme. Y yo decía: no puedo. Y Dios me decía: ámala. No, ámala. Si tú no amas a esa que es tu sangre, ¿cómo vas a amar la iglesia que te voy a entregar? Ámala. Dios mío, está embarazadota. Y yo sobándole la barriga, llorando por su bebé y toda la cosa. Nos corren de donde estamos viviendo. De paso que vivíamos mal, entonces nos corren. Entonces me voy: Señor, me tengo que venir para acá. Todo un proceso. ¿Por qué le estoy contando esto? Para que usted vea lo que es aprovechar los beneficios de vivir el verdadero evangelio. Y nos venimos para acá. Entonces yo tengo que sujetarme a mis apóstoles y a mi esposo. Nos tenemos que ir para Caracas, amén. Y los dos muchachitos se quedan aquí. Nos llevamos a Ruth y la sacamos del colegio. Dios me ayudó, hermano. Usted no sabe cuánto lloré. Liceida sí sabe, y la apóstol. Mire, eso me partía el corazón, porque mis hijos nunca han estado sin mí. Y usted sabe, yo le decía a la bendecida: te amo. Le mandaba mensaje, me decía: no me ames, ame a tus hijos que los abandonaste. Y yo decía: Señor, pero esta mujer no ve que yo tengo a mi hijo de 18 años que se graduó de bachiller, que pasó para la universidad, que nunca lo han visto ebrio, que nunca lo han visto en malos pasos. Dios mío, ¿qué le pasa a ella? Como ella, mi hermanita de mi sangre. Y Dios me decía: ámala, dile que la amas otra vez. No, le voy a decir que no la amo. Ámala. Bueno, tanto le dije por mensaje de texto, por WhatsApp, por el Facebook, que la amaba, que era importante para mí, pero no lo hacía en mi carne, hermano. Le puedo decir que Dios trató en mi corazón, porque entre ella y yo siempre había una distancia, y eso que ella es la del medio. Cuando ya se terminó la cosa, nos vinimos, mis hijos estaban pasando mucho trabajo allá. Empezamos a buscar una casa. Y mi mamá me llamaba que ella estaba bendecida. Y yo le dije: mire, doña, tenga paz. La acabo de meter en la olla de presión. ¿Cómo es eso? Me metí en un ayuno y me metí en oración. Y no voy a salir de la casa hasta que no tengamos una casa donde tú me llames y me digas: tanto para el alquiler o es tanto para comprarla. Y yo voy a ayunar, porque Dios nos envió a Barinas. Dios nos envió a fundar Avivamiento Emmanuel Barinas. Y yo no me voy a dejar vencer por el diablo. Y empezamos a orar mi esposo y yo. Y la metimos en esa olla de presión a mi hermana, porque estaba bendecida. Me quería el diablo zarandear por ella. Un día en el culto llegué y empecé a llorar en la camioneta, porque me llamó a agredirme.
Pero entonces yo dije, no, Padre, tu palabra dice que tú no me llamaste a avergonzarme. Tú me dijiste que tú me llevabas a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Tú lo dijiste. Tú me das mi casa. Tú me das todos los beneficios que yo tengo que tener allá en Barina. Tú le das los beneficios a mis hijos. Tú dices que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mis hijos son tus hijos. Mis hijos son tus hijos. No serán avergonzados. No, 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 no. Me resisto a eso en el nombre de Jesús. Y no duró ni una semana cuando mi mamá me llamó y me dijo, tengo una casa. No importa, no sé si te gusta, no importa, le dije yo, pero sal de ahí, de ese lugar, porque los hijos de Dios no han sido llamados a vituperio. No importa cuánto cueste, sal de allí. Y salimos de allí. Es una casa hermosa. Yo le podría decir que puede ser la casa de mis sueños. Es una casa con 6 habitaciones. Mis hijos, cada uno de ellos tiene una habitación. Yo tengo una habitación. Caben 4 carros en el estacionamiento. Tiene un jardín hermosísimo que me pelé las manos limpiándolo. Wow, una cosa tremenda. Es una casa que ahora mis hermanos, ¿qué les parece? Quieren vivir en mi casa. Porque es que en esta casa se respira una paz. Bienvenidos a mi casa. Esta es la casa de Cristo. ¿Y sabe qué? Ahí vivía una bruja. Entonces la gente decía, esa es la casa de la bruja. Esa casa estaba entenebrecida, telarañas y todo. Y yo le dije a mi esposo, pónmele bombillo a todo alrededor de la casa. Y yo voy a cortar ese monte. Y empecé a limpiar la casa. Y empecé a orar y a reprender y a atar todo espíritu de brujería, de hechicería y toda cosa. En la noche quiso venir un ataque a mi vida, pero yo oré por mi casa y dejé a mis hijos establecidos allá. Ahora cuando voy para allá, mis hermanos quieren ir a tomar café para allá. Quieren llevar a mi sobrino. La que me corrió me dijo, qué bueno que te corrí porque Dios te bendijo. Yo le dije, alaba a Dios. Yo le dije, no hay algo que una hija de Dios pida en ayuno y oración que Dios no se lo dé. Y Dios sabía que nos habíamos venido a servirle a Él. Mis hijos están cómodos allá. Ellos pueden darle testimonio de eso. Dios nos bendijo y pudimos ir a comprarles camas nuevas, televisor, todas las cosas. Están allá esperando que Dios nos vuelva a dar la orden para irnos. Pero eso es un beneficio que yo arrebaté del reino. Yo lo arrebaté. Mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo y empezamos a orar. Y a orar, y a orar, y a orar. Porque estamos viviendo el evangelio que Jesucristo quiere que vivamos. Entonces usted dice, wow, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Es porque tú tienes que estar en santidad. Porque yo me imagino, él dirá, oye, ¿cómo te voy a dar algo si no lo puedes administrar? ¿Cómo te voy a dar la herencia si todavía eres un niño? Entonces a veces Dios te permite vivir situaciones para que tú madures, para que tú veas el amor de Dios, para que Dios trate en las profundidades del amor. Y entonces vengo a mi consuelo, a nuestro Padre, ore por mí porque estoy bendecida con esta mujer. Y me dice, empezó a hablar en lengua y administramos. Dios te está ministrando las profundidades de su amor, Yaimar. Gózate, ámala. Y wow, ha sido algo hermoso. Cuando fui ahorita la abracé, estaba recién dada a luz y solo pudo llorar. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te amo. O sea, te amo profundamente, más allá del amor que tenemos de hermana sanguínea. Te amo en el amor de Cristo y sé que Dios va a hacer algo grande contigo y con tus hijas. Me dio mi sobrina, la levanté en la casa de mi madre y se la entregué al Señor para que esa iniquidad que hay en esa familia por su área sea quebrantada en el nombre de Jesús. Pero yo le quiero arrebatar a mi familia a Satanás y a las tinieblas, pero viviendo en santidad, siguiendo los estatutos del Señor. Pero hay gente que no quiere eso porque le parece demasiado difícil. Yo también fui nueva. A mí también no me provocaba venir para el matutino. A mí también no me provocaba orar en un tiempo. A mí también.
Pero después empecé a orar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que empezó la buena obra en mí la perfeccionará, porque tú no te quedas con nada. Tú eres fiel, tú eres justo, tú eres el poderoso. Tú fuiste el que me llamó de las tinieblas a la luz. Fuiste tú, oh Dios, fuiste tú. Entonces estoy viendo las manifestaciones en mi vida. Estoy viendo los beneficios en mi vida. Y a ti, mujer, que llegaste a esta iglesia con un matrimonio destruido, con un esposo que no te ama, con un esposo que a lo mejor está en el licor, con un esposo que a lo mejor te maltrata, aún estando viniendo a la iglesia. Te dice que te sujetes porque Él es el varón, que te sujetes porque Él es la cabeza. No tuerzas el evangelio, varón. La palabra de Dios es clara cuando dice que tu esposo se va a sujetar a ti cuando tú estés completamente sujeto a Cristo. Si tú no estás sujeto completamente a Cristo, tu esposa no se puede sujetar a ti. Dice: las mujeres, sujétense a sus maridos. Pero el marido tiene que estar sujeto a Cristo, ¿verdad, pastor? Por eso que usted nos ve a nosotras a lo mejor y dirá: las pastoras para todas partes andan con los pastores. Pero es que yo le puedo decir algo: el esposo está sujeto a Cristo, porque yo lo escucho. Si ese pastor fuera un hipócrita, yo fuera la primera que se lo dijera. Yo, varón, arrepiéntete. Yo lo escucho orando de madrugada. Yo lo escucho buscando a Dios. Yo lo veo leyendo la palabra. Yo lo veo que Él viene a su matutino. Yo lo veo que Él viene a las vigilias. Me arrastra a veces, porque no le voy a negar, me canso. Soy mujer como usted y como las pastoras. Somos mamá. Tenemos que limpiar, tenemos que cocinar, tenemos que lavar los baños, tenemos que planchar, tenemos que lidiar con nuestros hijos, tenemos que ir a los colegios, tenemos que buscar los boletines. Pero Dios nos ha ayudado. Pero no podemos agarrar el evangelio y torcerlo. Por ahí leía un artículo que dice: hay gente que agarra el evangelio y lo tuerce para tapar su pecado, para justificarse. No, amado, no es así. La palabra es clara. Cuando leía en Josué 24, al final, que Josué se está despidiendo de Israel, le dice: oye, Israel, no creas que si has estado en los mandamientos y en los estatutos del Señor y has alcanzado el bien, no creas que si te alejas o te vas en pos de los dioses de tu padre, la ira de Jehová no vendrá contra ti. No creas que si Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido bueno conmigo, pero si yo me aparto de Él, aunque sea una milésima de un cabello, yo no voy a pensar que la ira de Jehová no va a venir sobre mí, porque la palabra está ahí para cumplirse. Y si se cumplió en Génesis, y si se cumplió en Deuteronomio, y si se cumplió en Levítico, y si se cumplió en Isaías, y si se cumplió en Jeremías, y si se cumplió en los evangelios, y las cartas dan testimonio, y el libro de los Hechos dan testimonio, ¿cómo que no se va a cumplir en este tiempo? Ella es viva y eficaz, pero tú tienes que estar buscando a Dios. ¿Sabe? Esta casa te enseña eso. Ora, lee la palabra, escudriña las escrituras. Aún lo que yo te estoy diciendo, si tú crees que algo de lo que yo te estoy diciendo no es verdadero, métele una lupa en la palabra, porque Dios es fiel para cumplir. Amén. Quiero que ya para terminar usted pueda entender que el evangelio no es religión. Dios no vino a establecer una religión. Dios vino a establecer una relación cara a cara contigo. Dios te llamó, Dios te restauró, Dios te perdonó, Dios te limpió, Dios te vivificó, pero no para que tú estés allí sentado solamente.
Porque cuando yo veo la palabra de Dios, ¿verdad? Y le doy gloria a Dios por estos teléfonos. Cuando veo los evangelios, pon Mateo, hijo, 4:23. Mateo 4:23. Jesús no solo vino a decirte: el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabes? Cosas buenas vienen para ti. Oye, tengo noticias buenas para ti, pero solo para ti. Solo para ti, Juan. Solo para ti, Pedro. Solo para ti, Timoteo. Solo para ti, Pablo. No. Mira lo que él dijo. Dijo: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios te llamó para eso. Dios te llamó para que tú puedas abrir tu casa para un grupo familiar. Dios te llamó para que puedas predicar el evangelio en tu trabajo. Dios te llamó para que puedas orar en tu universidad por los enfermos. Dios te llamó para que tu comunidad sea salva para Cristo. Pero tienes que vivir el evangelio verdadero. Porque también dice la palabra que por causa de algunos de nosotros vituperan el nombre de Cristo. Entonces, si tú tienes una rumba en tu casa con puro changa, no sé qué es los ritmos de ahorita, mija, me quedé por allá, reggaetón. Y entonces tú tienes una rumba en tu casa y después al otro día vas a tener una célula. Entonces la gente va a decir: estos evangélicos están locos. Dice que por el testimonio. Entonces tú vas con tu marido jalándote de los cabellos, o tu marido te lleva jalada de los cabellos, y entonces tu vecina te viene a pedir un consejo. Ahí dice: pero ¿qué me va a aconsejar esta si esta está peor que yo? ¿Ah? Entonces tú tienes que dar testimonio del que vive, del que te transformó, del que te quitó todas esas cosas horribles que traía y salir. Tú no sabes cuánta gente depende de que tú le prediques el evangelio de Cristo. Tú no sabes cuál es el número que Dios tiene en tu nombre anotado para que tú le hables a la gente. A veces mi esposo y yo salimos de la casa y yo le digo: no quiero, vamos para el supermercado que queremos comernos algún helado. Bueno, por allá está Gustavo el otro día y no los encontramos. O salimos del culto de aquí como novios, salimos escondidos. Vámonos, me quiero comer una cosa ahí, un helado con Oreo. Y yo le digo: ahorita no vamos a encontrar a alguien, varón, tú vas a ver. Y entonces él viene agarrándome y amapuchándome y dándome besos y no sé qué. Y: pastor, yo te dije, ¿viste? Yo te dije, compórtate en la calle. O está en un semáforo y entonces quiere que le dé un beso. Yo, bueno, entonces alguien nos toca la corneta: pastor. No podemos. Tenemos que dar testimonio. Gloria a Dios que hemos dado buenos testimonios. Si usted nos ve dando mal testimonio, díganos: pastora, tiene que arrepentirse. O pastor, arrepiéntase, trate bien a la pastora. Usted puede hacerlo. Porque si Dios me habla a mí, Dios también te habla a ti. Amén. Esto no es de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero cuando nosotros vemos que Jesús predicaba el evangelio, es ese evangelio, el de ir a llevar las buenas nuevas de salvación, el que tú te santifiques en el Señor para que Él te pueda usar, para que Él te pueda llenar de su presencia y de ti pueda salir, como decía cuando esa mujer tocó el borde del manto, pueda salir virtud de ti. No esos piquitos bonitos, como dice el apóstol, esos que hablan el evangelio incorrecto, pero no lo viven. ¿Sabe? Esto es una palabra fuerte para mi vida, para mi vida de mi esposo. Me acaba de llamar: ¿y qué predicaste? Tal y tal cosa. Me dijo: ay, Dios nos ayude. Porque no cree que cuando predicamos la prueba está ahí. La prueba está ahí, saliendo. Entonces tenemos que mantenernos firmes. Pero entonces viene la llenura de la palabra. La llenura de la palabra en mi vida.
Si viene el ataque, yo le digo: Señor, tú has dicho que tú pondrás mis enemigos como estrado de mis pies, que tú vas delante de mí como poderoso gigante, que tú vences a mi adversario, que tú aderezas mesas delante de mis angustiadores, en mi presencia. Oh Dios, ayúdame. Padre, tú eres el único, el poderoso. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Nadie podrá hacerme frente en los días de mi vida. Está la palabra fluyendo en mí. Nadie entonces podrá atacarte. No somos los super amigos. Somos gente como usted y como todo el mundo. Sufrimos cosas, decepciones, problemas. Pero ¿sabe quién nos mantiene de pie? El Espíritu Santo de Dios, que es hermoso y es fiel. A veces hay días donde a mí me provoca salir corriendo, pero viene a mi mente: wow, es que te cogí desde antes de la fundación del mundo. Tu embrión vieron mis ojos. Tú ni sabías lo que ibas a hacer. A veces me muestra Dios sueños y ni sé, y cuando pasa es que digo: ay, por eso fue que soñé eso. Entonces tú debes pensar eso, analizar. Si viene el poder de Dios, si en un momento dado hay un culto así de una gloria pesada, como se pone aquí a veces, que caemos todos bajo el poder de Dios, y Dios visita esta casa por su misericordia y por la santidad de las cabezas de los ángeles de la iglesia, y Dios decide tomar a su iglesia y llevársela, ¿nos iremos todos o nos quedaremos unos en el llorar y el crujir de dientes? Yo le dije: no, Señor, yo no quiero estar en la tribulación. No, Padre, yo me quiero ir contigo. Límpiame, límpiame, porque yo invoco tu nombre. Límpiame de toda inmundicia, de toda mentira, de todo engaño, de toda astucia, de toda malicia de corazón. A veces, aún cuando pienso algo que quiero corregir a mis hijos, quiero que se quede tranquila Ruester, y digo: pero esta muchacha, ¿por qué no se queda tranquila? Lo digo en mi mente. Viene la palabra de Dios y me dice: ah, pero hay mujeres que tienen a sus hijos cuadriplégicos y quisiera que se movieran, y quisieran que brincaran, y quisieran que corriera. Tú que tienes una sana que nunca la has tenido en un hospital, la quieres detener, y viene el temor de Dios a mi vida y digo: Señor, gracias, porque me los has dado sanos. Cuando he tenido que ir a un hospital y ver niños de 2, 3 años con hidrocefalia, con cosas tremendas, yo digo: gracias por mis hijos, porque aunque corren, aunque brincan, aunque pelean, aunque hacen como ellos quieren a veces, porque yo también me quiero relajar, tú los tienes en el puño de tu mano, Dios. De verdad, yo bendigo a las mujeres que han sido valientes, que han luchado una batalla en un hospital, pero le han creído a Dios. Entonces tú tienes que ver si tú estás viviendo el evangelio correcto, amado. Yo oro en el nombre de Jesús para que Dios venga a tu vida y te haga comprender el verdadero evangelio. Sabe, para mí no ha sido fácil. Desde que fui a África, eso se metió en mi corazón y Dios lo trajo en este ayuno. Y yo le dije: si tú lo estás trayendo, es que estoy a lo mejor caminando de manera torcida, estoy haciendo algo mal. Entonces ayúdame, ayúdame. Envía esa ayuda divina que le hablas a nuestro apóstol. Empieza a aderezar lo torcido, saca lo que no es tuyo, llévalo a la cruz en el nombre de Jesús. Porque nos equivocamos, hermano. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo voy a orar. Y a los que nos conocen, a los que no conocen a Cristo y están viniendo por primera vez, le estamos predicando un Cristo de amor, de perdón, de restauración, de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero orar para que todos, como hicimos en el culto pasado,
nos podamos arrepentir. Y no es que, bueno, pastora, yo no estoy viviendo nada de eso que usted está diciendo. Yo estoy más santo que santo. Bueno, la Biblia dice que el que esté santo, santifíquese más. ¿Sabe? Porque dice la palabra, ¿quién escudriñará la mente del Señor? Él es el único que puede escudriñar tu mente y tu corazón. Y escuchando la canción, me ministraba todos estos días Dios con esa canción. Necesitamos un milagro en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el mejor milagro de tu vida? Tu vida eterna, tu salvación, tu herencia. Eso es lo mejor que nosotros tenemos, porque lo demás es añadidura. Pero cuando tú te arrepientes y empiezas a vivir en la dirección que Dios quiere que tú vivas, que dice en su palabra que la voluntad de Él es tu santificación, todo empieza a cambiar en tu vida. Vas a llegar a lugares que la gente va a querer hasta tocarte, porque tú emanas, irradias la santidad del que vive, del que está sentado en el alado en el trono, aquel, el poderoso, el que murió en la cruz. Cuando eso no sucede en tu vida, ora a Dios en tu lugar secreto y dile: fui a un lugar hoy y nadie me preguntó de ti, Jesús, y a nadie le hablé de ti, Jesús, porque ese es un estilo de vida. El verdadero evangelio de Jesucristo es un estilo de vida. Muchos no queremos vivirlo porque no es fácil. No es fácil el menosprecio, no es fácil la burla, no es fácil el oprobio, no es fácil que te ignoren, pero así lo decidió Él. Dice: niégate a ti mismo. Y dice que estamos con Él juntamente crucificados con Cristo Jesús, y que Él es nuestra esperanza de gloria. ¿Sabes? Jesús es tu esperanza de gloria. Si tú hoy no te arrepientes de vivir un evangelio incorrecto, dudo mucho que te puedas ir con el Señor. No te estoy maldiciendo, iglesia. Solo quiero llamarte a reflexionar. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, amadores de su palabra. Que el reino de Jesucristo se establezca en nuestras vidas. Que podamos decirle al pecado: no, no, no voy a mentir. A veces la gente piensa que la mentira no es un pecado grave. Es tan grave como fornicar, es tan grave como matar, es tan grave como adulterar. Dice que Él aborrece la astucia y el engaño. Entonces, si practicas estas cosas, no estás en santidad. Aunque porque digas: estoy saliendo de mi casa, y no estás en otro lugar, eso es una mentira delante de Dios. Y somos ligeros para hacer esas cosas. Y yo le decía: yo quiero un milagro, Señor. Quiero ser como Lázaro, que estaba en la tumba, y tú hablaste y la piedra se movió y él se levantó y le quitaron sus vendas y estaba vivificado. Después de 4 días de muerto, tú lo vivificaste. Yo necesito ese milagro en mi vida, porque aún teniendo 7, 8 años en el evangelio, no tengo la certeza de que esté viviendo el evangelio correcto, sino que tu espíritu me lo muestre, porque Él es el que me guía a toda verdad. Me estoy guardando para Dios. Estoy llorando para que mis pies no den el resbaladero, para que los pies de mi esposo no den el resbaladero, para que los pies de mis hijos no den el resbaladero, para que Satanás no envíe saetas de muerte para contra ellos. Pero el que te guía a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo te invito a que tú renuncies conmigo hoy. Padre, oramos en el nombre de Jesús.
Señor, queremos renunciar a no vivir el evangelio correcto. El evangelio que tú viniste a predicar, Dios amado. El evangelio del reino, Señor. Padre, yo me arrepiento, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es mi abogado. Señor, me arrepiento de no vivir el evangelio correcto. Si en algo, Señor, te he faltado, perdóname, Dios. Escudriña mi corazón, escudriña mi mente. Saca, Señor, lo más profundo de mi corazón. Todo pensamiento de maldad, toda herencia de iniquidad. Padre, ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Dios. Sin ti no podemos, Señor. Tú eres el único que nos puedes limpiar con tu sangre. Tu palabra dice que aunque nos lavemos con lejía, Señor, nuestras manchas no saldrían. Pero tu sangre nos puede limpiar de la inmundicia del pecado. Y tú nos guías a toda verdad, dice tu palabra. Padre, necesitamos un milagro. Necesitamos una iglesia santa, pura y sin mancha. Padre, necesitamos que tú irrumpas en nuestras vidas. Que podamos ser genuinos, Padre amado. Que no seamos como el hombre de doble ánimo, inconstante en todo lo que emprende. Padre, yo te pido que tú nos ayudes, Dios. Y que una porción, Señor, de tu Espíritu nos lleve por la senda de rectitud. Sácanos del pecado, Dios. Limpia nuestra boca. Limpia nuestra mente. Limpia nuestras manos, Jesús. Oh, santo, santo. No me puedo resistir a tu presencia, Dios. Oh, yo necesito de un milagro en mi vida. Oh, Dios, ayúdanos. Oh, Padre, miren este ayuno que estamos, Dios mío. Seas tú limpiando nuestras vidas, Señor. Prometemos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Pobres, desventurados y desnudos somos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bájale un poquito, hijo. Pon Primera de Reyes 8:23 y con esto quiero cerrar. ¿Sabe? El que estuvo allá en el Antiguo Testamento también está en el Nuevo y está en esta casa. Pero mire lo que dice la palabra, dice: y dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú,
ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Yo te bendigo, iglesia. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Si tú andas con Él y lo buscas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, imposible que Satanás venga contra ti, porque dice la palabra que Él se levantará por ti. Él dice que Él guarda su pacto para con sus siervos. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dado una promesa, se va a cumplir en el nombre de Jesús, porque fiel es Él, el que te llamó y el que te ha guardado en el nombre de Jesús. Y cuando leí esa palabra, Dios me decía: yo extiendo mi cetro delante de ellos y los bendigo en el nombre de Jesús, y los bendigo en el nombre de Jesús, y todo lo que ellos emprendan yo lo bendeciré y los llevaré a una tierra espaciosa donde florece un fruto que viene del corazón de Dios. Dios ha dado una palabra a esta iglesia, que todos sus hijos seremos amadores de su presencia. Yo creo que sin su presencia yo me moriría. ¿Sabe? Yo viví 24 años en el pecado. 24 años de mi vida. No sé por qué Él no me llamó antes, pero sé que si ahorita me sacaran de la presencia de Él, lo que está afuera me mataría y no podría irme con Él. Por eso yo te bendigo, iglesia, y espero en el nombre de Jesús que reflexiones sobre esta palabra y la comentes con tus hijos, y hagas como dice nuestro apóstol: haz un altar familiar y puedas examinarte. Sumérgete en la palabra de Dios. Ella dice que es la que te limpia, como por el lavamiento de las aguas. Es la palabra la que te va a limpiar, y es la palabra y el Espíritu Santo de Dios el que te va a mantener firme en el evangelio verdadero, no en el evangelio torcido, sino en el evangelio verdadero, que se santifica y le dice no al pecado. Amén. La paz de Dios sea con ustedes. ¿Hay alguien que venga por primera vez?